Ahora, si te parece, seguimos con el personaje o con la familia más importante de esta serie, que es Monk. Así que empecemos con un perfil diagnóstico de lo que tiene Monk, además de TOC, porque tiene muchas fobias. Empezamos por ahí y después va desarrollando un poquito más. Y después hablamos de la familia. Antes que nada, les aviso que este video va a tener spoiler de la serie, así que están avisados. Bueno, Adrian Monk. Todos saben, obviamente, que tiene el TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, y las fobias. Tiene fobias a los gérmenes, a la oscuridad, a las alturas, a la leche, a la muchedumbre. Imagínense una persona con este diagnóstico. Es un diagnóstico porque a veces el tema, cuando uno coloca un diagnóstico, encajona a la persona, pero bueno, él estaba como muy acotado para su libre, digamos, conexión con el afuera, ¿sí? Bueno, él es un detective de la policía de San Francisco, estaba casado en su momento con Trudy y él se manejaba funcionalmente muy bien, lograba Trudy que él también se sintiera, porque cuando lo conoce él ya padecía todos estos trastornos. Por eso yo decía de que Natalie logra un poquito que él encuentre esa calidez humana en ella, como le pasaba con Trudy. No digo de que se enamoró de Natalie, porque no pasa eso, pero sí que logra esa conexión. Y pasa que la raíz del asesinato de su esposa es cuando él se encierra en su casa por 3 años y lo echan del trabajo, obviamente. Y ahí después, al cabo de los 3 años, es donde aparece Sharona, que fue un poco lo que ya hablamos. Cuando él quiere intentar ir al trabajo, volver a retomar su trabajo, no lo aceptan, y lo aceptan en calidad de asesor, de consultor, ¿sí? Como les decía, cuando él estaba casado con Trudy, él estaba más adaptado a todo, era más funcional, pero acá no pasa eso. Por eso mismo, ahí entra en escena Sharona. Sharona entra entre, como les decía, mediador entre la policía y él podía hacer su trabajo de esa manera. El duelo de la muerte de su esposa nunca lo supera y está buscando durante toda la serie el asesino de su esposa, que lo logra encontrar al finalizar. Y es acá donde él, cuando muere, donde esto se profundiza muchísimo su trastorno. Bueno, las causas de su TOC no es que lo sabemos, así está bien identificado. Se puede deber a muchas cosas. Puede ser genético, puede ser por la falta de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que lo que hace es estabilizar la mente, ¿sí? También puede ser por factores ambientales. Ambientales estoy hablando con respecto a lo familiar, a lo que él vivía de niño. Que la madre era muy estricta, eso lo marcaba muchas veces. Sí, por eso, cómo vivieron él y Ambrose, que era el hermano. Ambrose lo que sufre es de agorafobia, él no quiere salir de la casa con la edad que tiene. Y la madre muy estricta, muy rígida, pero también el acontecimiento más importante que tuvieron ellos, los 2 hijos, la madre, fue cuando el padre los abandona. Que eso ahí fue donde la mamá, yo imagino, se quedó muy enojada y abrumada cuidando a los chicos. Y abandonada porque no sabemos qué edad tenía la madre en ese momento. Por lo que vemos en uno de los capítulos cuando aparece el papá de él, que él tiene en ese momento 68 años y Adrian Monk tiene 47, ellos habrían tenido a sus hijos entre los 19 y 20 años. El papá de Monk, Jack, lo tiene a Adrian a los 21 años, o sea que eran padres muy jóvenes, muy jóvenes. Está bien que en esa época era digamos como común que tanto hombres y mujeres tuvieran hijos tan jóvenes, pero lo real, les cuento que el cerebro tiene su maduración hasta los 25 años. Entonces, todavía estaban inmaduros, pero para afrontar, digamos, semejante empresa de criar una familia con 2 hijos. Entonces, lo que se va entendiendo es que, bueno, este hombre que cuando abandona a su familia tenía 29 años, él dice que había salido a comprar comida china y ahí se encuentra con las galletas de la suerte chinas que dice, y en una decía
la que él abre y dice: apoya a tu hombre. Y él se lo cuenta esto a Adrian cuando se ve y le dice: y sí, yo tenía que apoyar a mi hombre y era yo. Entonces dice que él agarró la comida, agarró el auto, pasó por su casa y siguió conduciendo, no quiso parar. Entonces, en ese viaje que tiene con Adrian, ahí él logra pedirle cuentas al padre y empieza a preguntar que qué había pasado, qué era. Y él ahí les cuenta esta anécdota, que él dice que pasó eso. Le muestra una foto de otro hermano más chico, le dice que es un médico kinesiólogo de 31 años, brillante, y estaba en bicicleta, y entonces le dice: ay, dice, y acá en bicicleta, sí, ya, yo le enseñé a andar en bicicletas. Entonces él le dice: no, yo no sé andar en bicicleta. ¿Por qué no? Porque nunca me enseñaste. Estamos hablando, era un señor de 68 con su hijo de 47. Entonces ahí hay como un reclamo muy infantil de parte de Adrian al papá. Hay otra cosa que también se hace una regresión infantil, que es en el momento que van a almorzar y le sirven la comida y se la sirven toda mezclada a él, y él lo mira al padre y ahí realmente el actor da la sensación de que fuera un niño de 8 años que le dice: está la comida junta. Entonces el papá se levanta, le separa la comida y le dice: tenés que comerte toda la comida. Y él le dice: sí, sí. Y él ahí como que retrocedieron 39 años atrás. Y fue muy emotivo esa parte, porque imagínense gente grande, pero hablando como si fueran padre de 30 años, hijo de 8. Bueno, para hablar de Jack, se puede decir de que a pesar de los 68 años, seguía siendo muy inmaduro. No había logrado, si bien tenía su trabajo que era de chofer de camiones, pero al mismo tiempo tenía miedo de perder el trabajo por la edad que tenía. No tenía algo fijo, o sea, si bien lo tenía fijo, pero lo trataban como una persona, porque en realidad parece ser de que él era muy irresponsable. Entonces se notaba su inmadurez, o sea que él no pudo seguir avanzando en su evolución psíquica. Así que bueno, eso por un lado, y ahí es lo que también Monk trata de entender, yo no sé si de entender, pero este encuentro hace que él se sienta más sereno y logra encontrar armonía en sus emociones. Esto de poder decirle a su papá del enojo también lo libera y también lo hace a él avanzar, porque él también había quedado anclado en los 8 años. Y esto hace que también mentalmente y corporalmente él se sienta mejor. Igual hay una parte que también está muy chistosa, que es que el papá le enseña a andar en bicicleta, a lo último del capítulo. Esto se ve de cómo ellos han quedado como pegados en esa edad, cuando Ambrose también está en la casa y pone un plato en la mesa y dice: no, que papá va a venir, y le guardó todo, la correspondencia, como anclado en esa edad. Entonces era re importante de que pudiera aparecer Jack para poder liberarlos. Igual con Ambrose le deja una carta, no lo llega a ver, pero liberarlos desde esa edad, porque en realidad los dos habían quedado anclados ahí, ¿sí? O sea, no habían podido avanzar, y de esta manera se pueden desbloquear y seguir con sus vidas. ¿Y qué nos podrías hablar sobre Ambrose? O sea, el personaje que no sale nunca de la casa, que de hecho justo en el momento vos hablaste que Natalie y Trudy eran parecidas. Ahí pensé que Monk obviamente no se enamora de Natalie, pero cuando Ambrose conoce a Natalie hay un interés romántico que es muy tierno, y obviamente muy educadamente Natalie lo rechaza de una forma inteligente. Pero bueno, ¿qué podrías hablar sobre Ambrose? También está dolido por lo de su padre, pero también, ¿qué más podemos? Ambrose, no sé si está tan dolido como Monk, porque Monk, cuando en un momento están ahí en esa escena que también le pone el plato en la mesa y todo, le dice: ¿no te das cuenta que no va a volver? Papá no va a volver más. Y él no, él como que tiene esa ansia o esa fantasía de que sí, o sea, como más infantil. Por eso digo de que ellos se han quedado por momentos en esa edad, y fíjense que los dos muy inteligentes, porque Ambrose no sé cuántos idiomas, como 3-4 idiomas sabe, podía hacer esos
eran catálogos, no unos manuales de instrucciones. Los manuales de instrucción que lo hacían en varios idiomas, o sea que mucha inteligencia desde lo racional, pero habían quedado coartadas a raíz de este abandono del padre. Desde lo emocional logran coartarlo, no logran avanzar. Y sí, por ahí yo creo de que él se sienta atraído por Natalie, porque también, como les digo, es parecido a Trudy. Natalie es muy cálida y sí, es la más estable, es una de los personajes más estables. Es el que le da seguridad, que también pasaba con Trudy, con Adrian Monk. Entonces puede ser la atracción. Aparte, ellos vienen también de una mamá muy rígida, una mamá muy fría, una mamá... Es que porque también esa mamá también se sintió choqueada que el esposo va a comprar algo y no vuelve más. Y los deja con los 2 hijos. No sabemos si trabajaba o no trabajaba, no sabemos nada de eso, pero hacerse cargo de toda la familia. Entonces también a ella, la madre, vivenciaron una madre. Vieron mismo cuando muestran la foto que están el papá, la mamá y ellos chiquitos, y esa mamá parece toda durita, con un trajecito, creo que tendría que mirar de vuelta la foto, toda rígida, ya antes de que se vaya el papá. Y tengo una consulta, ¿cuáles serían los roles que simbolizan cada padre? Porque tengo entendido como que la madre siempre es la parte emocional y el padre es la parte racional. Si la madre no tiene esa parte emocional, entonces como que Monk y Ambrose como que carecen de cierta inteligencia emocional, pues no saben cómo manejarse emocionalmente y por ende las emociones de los demás. ¿Puede ser algo así? Sí, es así. Generalmente la mamá es la que transmite el sentir y el papá es el que da las herramientas para salir adelante. Esa mamá... Obviamente independiente de la sexualidad de cada padre, pero como que cada uno representa un rol, independiente de que sean 2 mujeres, 2 hombres, o siempre hay uno que como que es más emocional, otro más racional. ¿Eso es lo esperable en unos padres? Y eso es lo esperable. Evidentemente acá, esa mamá, porque ahí en un momento Jack le dice, no, ustedes, para mí era imposible. O sea, tanto por la esposa y por los hijos. O sea que los 2 hijos estaban copiando a su mamá, o sea que evidentemente su mamá era también con problemas de TOC y de todo eso que lo transmitió a los hijos. Cuando una mamá está con problemas de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, hace que esos hijos no se puedan manifestar libremente. Todo tiene que estar dentro de una cuadrícula, dentro de un orden. Si bien hay órdenes distintos, pero estos eran como órdenes rígidos. Por ejemplo, las tazas que vieron que le habían puesto número y que tenían que ir colocadas en ese orden, no podrían ser colocadas en otro. Eso es un ejemplo muy burdo, pero bueno, ahí da como un indicio cómo vivieron ellos de niños. Bueno, y por eso mismo, si ellos no pudieron aprender o desarrollar sus emociones, poder expresarlas, evidentemente de adultos menos. Entonces se encuentra Adrian Monk con Trudy, que Trudy sí podía desarrollar y él pudo como expresárselas. Por eso fue el shock de que la esposa haya muerto. No, y por lo que veo siempre en la serie, el personaje de Monk le cuesta relacionarse con los demás personajes. Recién puede conectar con algunos cuando está algo relacionado con él. Por ejemplo, Natalie es viuda y él es viudo, entonces por eso recién conecta con ella, a través de esa cosa en común, justamente por su sentimiento personal que es la pérdida de Trudy. Y con los otros personajes muchas veces justamente tiene que ver con la pérdida de Trudy, pero con cosas que a él le pasan. No, o sea, es como que le cuesta entender a las demás personas a cómo se entienden, más allá de que si tiene trastorno obsesivo compulsivo o no. Como que me parece que va por ese lado. El capitán, por ejemplo, al ser rígido aún así, cada tanto puede conectar con las personas. Exacto, él lo que carece es de empatía, él no tiene empatía. Y con Natalie logra hacerlo por esto mismo, de que los dos vienen de las pérdidas de sus cónyuges. Entonces él ahí como que también como que se asienta en eso de que decir, bueno, ella sabe por lo que pasé, entiende por dónde estuve yo. Entonces es ahí donde también se abre este lazo de amistad.
Pero también puede ser que Mon siempre queda un poco como, dijiste, como estancados en los 8 años. Pero por eso también es un poco inmaduro en el hecho de que siempre es yo, mis emociones, o sea, se entiende, se respeta, pero pocas veces se puede poner en la posición del otro, en el lugar del otro. Por eso es como que les cuesta, como falta ese salto de madurez, o por lo menos así se ve en la serie, me parece, porque se hace como muy infantil. Sí, por eso digo que se ve esa oportunidad de él crecer, es a raíz de que habla con su papá. Después de lo que le pasa con el papá, él puede hacer un avance con respecto a su madurez. Y al no tener empatía, fíjense que cuando pasa que le reclaman Sharona y le ha reclamado Natalie también con respecto a la paga de su mensualidad. Y que él dice, no tengo plata y no les importa. Y la otra distinto, pero yo necesito. Y en un momento también Sharona abandona. Creo, le dice, no voy a trabajar más. Y después, vuelve a trabajar nuevamente. Pero sí, con respecto al tema de la empatía, es importante, no tiene empatía. Y fíjense que a él lo llaman para hacer los casos y todo. Y él, a pesar de todo eso, él tiene una agudeza para ver en los casos que se le van presentando. Él logra ver cosas que otros no lo pueden ver. O sea, tiene con respecto a gestos, movimientos, hay una ciencia que es de los microgestos, y él lo ve, y él lo observa, las miradas, a pesar de su falta de empatía, digamos, con las personas cercanas. Es como que él, en los casos, lo puede tener, porque va captando todo eso, pero con sus relaciones cercanas no lo puede hacer. Y Analía, ¿qué nos puedes decir sobre el personaje o el medio hermano de Mon, que se llama Jack o Jack Jr.? Bueno, Jack Jr. aparece, digamos, lo nombran cuando se encuentra con su padre, Adrian Monk, que le dice que tiene un hijo, que es Jack Jr. de 31 años, cuando le muestra la foto que están andando en bicicleta, y le dice que es médico kinesiólogo, que es excelente, y le dice que estaba muy orgulloso de ese hijo de 31 años, y entonces ahí donde Adrian le dice de que no le enseñó a andar en bicicleta. Pero va transcurriendo el capítulo y le dice que no, que le estaba mintiendo, que Jack Jr. en realidad era una persona de que no trabajaba, que fumaba marihuana y que encima vivía en el sótano de su casa. O sea, de que él realmente estaba muy orgulloso de él, porque él era un conocido detective. Jack Jr. Mon, mentiroso, estafador, que él mismo lo dice. Muchas acciones lo llevan a ver que realmente no tiene escrúpulos en mentir, y juega también con el que en realidad pienso que es más manipulación que otra cosa, para poder obtener lo que él quiere, con Adrian, que agarra y le dice de que él es la familia, le hace creer de que la madre está viva y que por favor lo ayude. Él se escapa de la prisión, lo acusan de haber matado a una persona, y él lo que quiere, recurre al medio hermano para que descubra que no es verdad. Pero en general, ¿por qué es mentiroso? ¿Por qué miente por todo? Acá fue justamente un caso particular para probar su inocencia, pero el tipo desde antes era un estafador, mentiroso, manipulaba. Entonces, ¿por qué es así? ¿Qué lo llevó a ser así? Lo lleva por la misma estructura familiar que él tenía. El padre no era buen modelo y realmente no tenía un esquema de valores de qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Entonces, supongo que era lo que él tenía a mano para poder, moverse en su vida, resolver sus problemas, porque no había nadie que le marcara lo que estaba bien y lo que estaba mal, desde el punto de vista más que nada social, desde su autoestima también, porque tanto mentirse también era vivir en algo que no era real. El personaje menciona que su madre muere y que entonces fue criado en parte, fue criado por su padre en los últimos años. De hecho, el mismo padre Jack lo menciona, que vive en el sótano, hasta que después lo arrestan y deja de verse con el padre.
pero pudo afectar eso, que vivió un par de años justo con su padre, un padre inmaduro todavía a pesar de 60 y tantos años, y la pérdida de su madre, que aparentemente por lo que veo tuvo más cariño, ya que el personaje es más sociable, de los 3 hermanos es el más sociable, a pesar de que sea un mentiroso manipulador. Puede ser y no puede ser, porque por lo que se da a entender, ya cuando Jack padre dice que está Jack Jr. viviendo con él, ya Jack Jr. tenía 31 años, o sea que ya estaba grande. Lo que yo creo, sí, tiene que ver el tema que la madre no sea como la madre de los 2 hermanos mayores y es más sociable, pero el chico percibió también los disturbios de valores, o sea, no había jerarquía de valores. Él utiliza la mentira para agradar, para crear su mundo, que eso mismo lo llevó a la cárcel. Y con Adrian lo que hace es como que, bueno, lo hace que asuma sus errores, cumpliendo la condena que se le extiende ahora, y ahí se vería, porque después no lo vuelven a mostrar más, o sea, mostraron esa vez y no lo mostraron más en la serie. No, como que Monk apareció como figura de hermano mayor de que esto es lo correcto y lo otro es lo incorrecto, como para que sea un poco más recto, entre comillas. Sí, Adrian lo que aparece, no sé si tanto como hermano mayor, aparece más como padre. Vieron que el padre es el que marca por dónde es el camino. Bueno, ahí es donde él le marca al hermano por dónde es el camino. Así que eso, bueno, y el tema de la mentira también tiene que ver con la autoestima. O sea, evidentemente Jack Jr. tiene una autoestima muy baja, que tiene que recurrir a ese ingrediente de la mentira. Bueno, Analía, y para finalizar, podríamos hablar sobre el final de la serie, que es justamente cuando se cierra el caso de Trudy, a ver cómo afecta emocionalmente o psicológicamente la psiquis, del personaje de Adrian. Por cierto, obviamente va a ser spoiler del final, así que vean la serie primero, vean los capítulos y después escuchen este podcast o esta parte. Pero bueno, vamos a hablar con spoiler porque se necesita hablar con spoiler. Bueno, les cuento un poco el último capítulo. En ese último capítulo se logra descubrir al asesino de Trudy, que había sido, en ese momento era un juez de la corte y había sido un profesor de Trudy en la universidad. Y ella le había dejado, hace 12 años atrás, ya hacía 12 que había muerto Trudy, le había dejado un regalito. Y en ese regalito era un pasacassette, de esos cassettes antiguos. Bueno, la cosa que lo logra ver, lo ve en compañía de Natalie, él está muy enfermo, y Natalie llora con él, y ahí se entera por Trudy que había tenido una hija y que había nacido muerta, y que había sido de este hombre. Después él descubre que es un juez de la corte, que había sido un profesor de ella. Y ella le avisa, si esto lo estás viendo es porque me mataron, porque estoy muerta. Entonces ahí empieza él a investigar, él está muy enfermo, porque está por morir, le dicen que tiene un virus y que lo va a matar. Y él se da cuenta, sigue ahí en el hospital mirando todos los recortes de diario, todo así. Y esta agudeza que yo les digo de que él tenía de ver cosas donde otros no veían, se da cuenta de que ya para esto había un caso de una partera que no aparecía, y bueno, y ahí él descubre que es el juez que mató a Trudy y que lo quiso matar a él también, y que mató a la partera. Cuando ahí se da cuenta de que tenían a la partera, no aparecía el cuerpo de la partera, esto ya habían pasado no sé cuántos años, y era que estaba en la casa de él, y ahí lo descubren, aparece el cuerpo, y el juez, ¿qué hace? Lo están por llevar y agarra el arma de Monk y se pega un tiro, y antes de pegarse el tiro dice cuídala, y Monk no entiende qué es el cuídala, qué es lo que le quiso decir, y ahí pasa, ya está mejor, él se recupera y después se da cuenta de que ese cuídala es que la hija no había muerto, que estaba viva, y ahí empiezan a investigar y la habían dado en adopción, y ahí ya tenía 26 años, la conoce y él, bueno, está fascinado porque es muy parecida a Trudy, alegre, estudia cine, o sea, muy alegre, y empiezan a compartir y él se fascina con ella nuevamente. Así que este fue uno de los motivos cuando termina, que él quiere compartir su vida con esta chica, que no me acuerdo el nombre. Molly, ¿vos cómo ves esto? Porque es como cerrar un capítulo.
justamente del caso del asesinato de Trudy y justamente todo ese peso que tiene. Ya lo resolvió. ¿Cómo lo ves para Monk eso? O sea, la resolución por fin, para que pueda avanzar. Y además el extra que queda como que quedó la hija de Trudy, Molly. Lo que yo veo que bueno, el desenlace está bueno porque emocionalmente él también no tiene ese agobio mental de encontrar el asesino, lo descubre y lo que le da, digamos, como frutilla del postre, esto, de poder seguir su vida con la hija de Trudy, con Molly. O sea, ser parte de la vida de la hija de Trudy. Y ella, a su vez, también hace muy buena conexión con él. O sea, él lo que le pasa al estar feliz y estar contento, sus trastornos como que se van diluyendo. No digo que se terminan, porque no se terminan, pero él ya está como más conectado todavía con eso. O sea, al estar feliz, como creo que nos pasaría a todos. Si uno está feliz y está dichoso, la vida es más simple que cuando uno está con muchos problemas, agobiado, triste, depresivo. Acá él su trastorno lo sigue teniendo y sigue conviviendo con su trastorno, pero está muy aplacado debido a lo emocionalmente, les voy a decir algo muy trivial, al amor. O sea, él se siente inundado con mucho amor porque Molly es muy agradable, muy amable, muy cordial, muy amorosa. Y a esto también se junta que él también sigue conectado con Natalie y que Natalie es de la misma forma. Entonces él logra tener esa, digamos, ese desenfado en la vida y vivir, digamos, mejor, muchísimo mejor. Una buena preguntita, porque justo hablamos detrás de escena antes. Como decía que eso está bueno, pero no se queda como demasiado pegado ya a Molly. Ya por un momento te quiere ir a viajar con él ya. Y es como que eso no sé si es sano o no. No es tan sano, mismo la cantidad de fotos que se saca y todo. Pero fíjense de que Molly le pone el límite en un momento. Y no se va a ir con ella de a dónde va. Sino le dijo, vos tenés que seguir haciendo tu vida. Yo hago lo mío y en 15 días vuelvo. Bueno, Analía, muchísimas gracias. Y la pregunta es, ¿cómo te podemos seguir a vos? ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Y qué tipo de contenido estás haciendo en las redes? Si nos podés platicar un poquito. Bueno, me encuentran como psicóloga.analiabaldi en Instagram, en Facebook y en YouTube. Bueno, es muy, muy simple los contenidos que yo estoy, digamos, enfocándome hoy en día. Es sobre el desarrollo humano. Digo humano porque abarca en todos los aspectos, no solamente desde lo laboral, que a veces relacionan desarrollo personal con lo laboral. No, acá sería en todos los aspectos, las interrelaciones, las creencias, los traumas que pueden llegar a haber y que nos pueden impedir una vida más armoniosa, con más funcionalidad. Me pueden encontrar en las redes sociales y también puede ser en mi mail, que eso lo atiende mi asistente, que sería psicoanaliagb@gmail.com. Y bueno, y muy agradecida por este momento. Dale, muchísimas gracias, Analía, y nosotros estamos muy agradecidos que estás en este espacio y que, bueno, como hablamos después, puedes hacer otro segundo video, pero esta vez con la película de Monk o con la otra película. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Chau, chau. Bueno, espero que les haya gustado este video, que probablemente quedó muy largo, así que lo tuve que partir en 2 partes. Y si les gustó, denle like, suscríbanse, como siempre. Y muy importante, pueden seguir el canal de Analía Baldi, psicóloga, que también tiene muchos podcasts también, pero desde el ámbito más psicológico del desarrollo personal y las creencias, que es muy interesante. Así que nada, me despido, chao chao.